18º lunes del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud. Se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Tráedmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Ayer domingo, lo recordamos, fue el discurso, el Evangelio de San Juan, el discurso eucarístico en Cafarnaúm, que sigue al relato de la multiplicación de los panes. Es el único relato que sobre el milagro, o signo, como él lo llama, hace el apóstol y evangelista. También San Lucas nos ofrece un solo relato de esta multiplicación. Y esto ha hecho que hasta el día de hoy digan que el milagro fue uno solo. Sin embargo, tanto en San Mateo, que es el Evangelio de hoy, como en San Marcos, 2 son las multiplicaciones de los panes. En la primera, que es esta, que es la que relata ahora, que acabamos de proclamar este Evangelio, son 5 panes y 2 peces. En la segunda multiplicación eran 7 panes y algunos pececillos. En la primera sobran 12 canastos, en la segunda multiplicación 7. Entonces, o son 2 los milagros o es uno, como sostienen algunos, pero relatado 2 veces. Dicen que es un solo milagro relatado 2 veces. El escenario en ambos casos es el mismo, una zona despoblada, no lejos del lago de Tiberíades. Pero, ¿por qué habrían de repetir un milagro si fue solo uno? Además, en un caso eran 5.000 y en otro 4.000 hombres. ¿Por qué no se contaban ni mujeres ni niños? Que fueron 2 los milagros obrados por el Señor se demuestra cuando después de la segunda multiplicación, habiéndose los discípulos olvidados de llevar pan en la barca, leemos en Marcos 8:19, que el Señor recuerda las 2 ocasiones, diciéndoles: «Cuando partí los 5 panes entre los 5.000, ¿cuántos canastos llenos de pedazos recogisteis? 12, le dijeron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de trozos os llevasteis? Dijéronle: 7. Bueno, en estos números hay además una simbología, porque 12 son las tribus de Israel y 7 el número que se consideraba de las naciones paganas. Como habíamos visto, el milagro de los panes fue signo de un misterio. Estoy hablando del de ayer, ¿no? El eucarístico. Recordemos que precisamente el Evangelio de ayer, de San Juan, el discurso eucarístico se daba en este contexto. Luego, como digo, el signo de la multiplicación de los panes. La Eucaristía, pan de vida, que desciende del cielo, no ya solo para alimentar a los hebreos, sino para todos los hombres de buena voluntad que acojan al Mesías Salvador y que acojan su mensaje de salvación. Es decir, la Eucaristía extendida a todos. Por otra parte, en la correlación entre el milagro de los panes multiplicados y el misterio de la Eucaristía, que no es otro que el misterio de la salvación expresado sacramentalmente, el Señor cuenta con nuestro poco, que siempre es insuficiente. Ese casi nada, como esos pocos panes y peces para alimentar a la multitud. Cuenta con eso.
nuestra contribución, nuestra participación para ofreciéndoselo, Él salve a otros y nosotros seamos salvados. Así lo ha querido el Señor, que la salvación no sea una aventura personal, sino también de nuestra cooperación. Se podría extender aquellas palabras de San Agustín: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, a la necesidad de también ser instrumentos de salvación para los demás. Y un comentario acerca de la primera lectura del libro de Números, es uno de los 5 de la Torá o Pentateuco. El cuarto es en realidad. Hay gente que se queja en este pasaje. Está en la primera parte del versículo que no figura en la lectura de hoy, pero que dice: la masa que iba con el pueblo estaba hambrienta, y los hijos de Israel se pusieron a llorar con ellos, diciendo bla bla. Masa. Otras versiones dice gente adventicia, otros chusma. Quiere decir, el origen de la murmuración no viene de los israelitas, pero ellos se acoplan para quejarse. ¿Quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordábamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y de los pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos. En cambio ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. Ayer, lo recordaréis, se lamentaban que morían de hambre. Y por vez primera, no fue ayer, anteayer creo que fue, hace pocos días, que se morían de hambre y por vez primera Dios les manda maná. Ahora están hartos de maná y añoran todo lo que comían en Egipto. Nuevo inconformismo, ¿no? Hay quien opina que esa gente que acompañaban a los israelitas desde la salida de Egipto, inquieta, desalentada, contagiaron a los israelitas. Por eso este es un motivo, dicen, que explica la exigencia de Yahvé, que el pueblo elegido no se mezclase con los paganos. El pasaje cuenta que no solo Israel salió de Egipto, se lo encuentra en Éxodo 12, 37, 38. Dice: partieron pues los hijos de Israel de Ramsés para Sucot, unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Salió con ellos también mucha gente de toda clase, y ganado menor y mayor, muchísimos animales. Interesante, ¿verdad? Uno a veces se le pasa eso, siempre piensa el Éxodo y todo, pueblos israelitas y nada más, no. Pues el hecho es que todo el pueblo se quejó. Empezaron unos, los advenedizos, y luego todo el pueblo. Y Moisés también, pero no contra Dios. Moisés no contra, sino contra el pueblo. Y esa queja en verdad es una oración que dirige al Altísimo. ¿Cómo haré yo para ahora dar carne a todo este pueblo? ¿De dónde la voy a sacar? Hazme morir, Señor, así no veré más mi desventura. Moisés ofrece su vida, o es una forma de ofrecerla, porque no se cree capaz de soportar ese encargo que Dios le dio de sacar a la descendencia de Israel de Egipto. Y luego ser el conductor a la tierra prometida, conductor de todo el pueblo. Moisés era el intermediario entre Dios y el pueblo, el principal, ¿no? Y comentando este desahogo del profeta, San Agustín enseña que los llamados al ministerio pastoral no cumplen fielmente con las obligaciones de su cargo cuando se entregan al reposo. Deben, al contrario, ser incansables en la corrección y en la guía en medio de los errores y de las pasiones de los hombres. Bueno, de ambas lecturas ciertamente mucho se puede extraer, pero querría destacar dos cosas particularmente importantes. El llamado que el Señor nos hace a la conversión, que implica la salvación de no solo la propia, sino de otros. Y el llamado a la gran responsabilidad de los pastores para conducir al pueblo de Dios por este desierto en el que nos movemos
y que no es incontaminado, digamos, para decirlo de forma. Muchísimos son las intrigas, los inconformismos, las rebeliones, las acechanzas, y la iglesia del Señor, nuestra iglesia, necesita la guía clara, valiente, que denuncie la mentira y denuncie la única verdad. El pueblo se muere de hambre de verdad. Y recuerdo, para finalizar, que hoy es 2 de agosto, el día del perdón de Asís. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.